protección es preservar la vida humana, por lo que queda bajo su responsabilidad la protección de la vida y la salud del paciente. De estas máximas se ha observado que el actuar de los profesionales de la salud no siempre se apega a las normas establecidas. La actuación inadecuada o incorrecta por parte de estos es capaz de provocar un daño al paciente, y esto se conoce como mala práctica médica. La mala práctica, resultado de acciones negativas, se encuadra en las modalidades de negligencia, imprudencia e impericia, mismas que derivan de diversos tipos de responsabilidades que pueden fincárseles a los profesionales de la salud, ya sea de tipo administrativo, civil o penal, en función del daño que ocasiona. En este sentido, este curso tiene por objeto conocer el panorama de la responsabilidad de los profesionales de la salud en México, que como se verá no se limita al actuar únicamente de los médicos como se suele comúnmente pensar, sino que es extensiva a los enfermeros, técnicos, auxiliares y practicantes, entre otros. Responsabilidad profesional médica. El número de quejas y demandas originadas por la prestación de los servicios médicos en la actualidad nos obliga a reflexionar acerca de las causas que han motivado su incremento y, sobre todo, exige particularmente de la comunidad médica y legal un conocimiento profundo sobre el tema. Los órganos impartidores de justicia se encuentran saturados con demandas o inconformidades de tipo médica. Es por ello que los profesionales de la salud tienen que conocer el marco normativo en el cual deben ejercer su profesión. Responsabilidad profesional médica como parte integral del derecho a la salud. El derecho a la salud encuentra su contenido específico por disposición expresa de la misma Constitución, en atención a la reserva de ley que se encuentra contenida en su artículo 4, en las disposiciones legislativas secundarias, a las cuales corresponde reglamentar y ampliar los contenidos del derecho a la protección de la salud constitucionalmente consagrado. El artículo 4 constitucional garantiza el derecho a la salud, estableciendo lo siguiente. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. El artículo 73 otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de salubridad, fundamento suficiente para la expedición de la Ley General de Salud. Por su parte, el artículo 51 de la Ley General de Salud estipula que los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a prestaciones de salud bajo condiciones de calidad, atención profesional y éticamente responsable, y un trato respetuoso y digno en cualquiera de los sectores que se solicite, ya sea público, social o privado. Como se advierte de lo anterior, el derecho a la salud en nuestra legislación no se limita a la sola prestación del servicio médico, sino que abarca, junto con este, el derecho a que la atención médica sea proporcionada en las condiciones que la propia ley establece. Frente a este derecho de los usuarios existe, correlativamente, la obligación para las instituciones médicos y en general para cualquier persona relacionada con la prestación de servicios de salud de brindar la atención médica en las condiciones antes descritas, por lo que si su actuación no se ajusta a las normas que contempla la forma en que ésta debe ser proporcionada, dichas personas podrán ser sujetos a responsabilidad jurídica. Al respecto, en México se cuenta con un marco jurídico vasto e importante, a través del cual se reconoce el derecho a la salud, permite al Estado garantizarlo a través de prestación de los servicios en materia de salud y autoriza a los profesionales en la materia a contribuir con la aplicación de sus conocimientos al cumplimiento de ese objetivo, disponiendo a su vez de mecanismos e instrumentos
que permitan clarificar la responsabilidad que existe o se deriva de una mala praxis. Pero, ¿qué es la responsabilidad profesional del personal de salud? Debe entenderse por responsabilidad profesional de los médicos. Es menester iniciar con el término responsabilidad. El diccionario de la lengua española ofrece diversas acepciones con relación al término responsabilidad e indica que es 1. Deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Otro concepto sería el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Y un último concepto podría ser el siguiente: capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. En el diccionario jurídico mexicano se señala que un individuo es responsable cuando, de acuerdo con el orden jurídico, es susceptible de ser sancionado. Por lo tanto, la responsabilidad presupone un deber, del cual debe responder el individuo. Así tenemos finalmente que, en los tres casos, se concuerda con los elementos que implica la responsabilidad. Uno, el deber de hacer o no hacer, y el otro del cumplimiento de la obligación que se desprende de este deber, del cual se deriva una consecuencia que también implica una sanción. Ahora bien, de la diversa literatura en materia se observa que el concepto de responsabilidad profesional de los médicos ha sido definido por diversos autores, y en ese sentido se tiene que Jorge Alberto Riu, citado por Choi García, lo define como una obligación que posee todo profesional del arte de curar, de responder ante la justicia por el daño que resulte de su actividad profesional. En términos generales, Carrillo Favela señala que por responsabilidad profesional médica se entiende la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios e incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Podemos afirmar que la responsabilidad profesional médica es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en ejercicio de su profesión. Pero ¿cuáles son los tipos de responsabilidades? Los tipos de responsabilidades en que puede incurrir el personal médico son las siguientes y las citamos de la forma siguiente. La primera, responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa ocurre cuando el profesional de la salud infringe alguno de los preceptos establecidos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y más disposiciones que desprenden de dicha ley, independientemente de que se haya o no causado un daño en la salud del paciente. Frente a este derecho de los usuarios existe, correlativamente, la obligación para las instituciones, médicos y en general para cualquier persona relacionada con la prestación de servicios de salud de brindar la atención médica en las condiciones antes descritas, por lo que si su actuación no se ajusta a las normas que contempla la forma en que ésta debe ser proporcionada, dichas personas podrán ser sujetos a responsabilidad jurídica. Que los daños y perjuicios causados deben de ser consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento
de la obligación o del deber jurídico del médico. En otras palabras, deberá existir una relación o nexo de causalidad entre la falta cometida, atención médica inadecuada o mala práctica, y el daño o perjuicio ocasionado, la situación patológica causada en el paciente. Ahora bien, controversia que se susciten por responsabilidad civil, existen dos vías para solucionarlas o afrontarlas. La primera es la vía jurisdiccional, a través de la cual conocerá de la controversia un juez civil de primera instancia. Mediante esta vía se demanda y exige el pago de daños y perjuicios ocasionados por la atención médica y cuyo resultado fueron los daños físicos o daño moral. La conciliación y el arbitraje. Esta se tramita por medio de la queja que se interpone ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, la CECAMED. Pero ¿cómo es el procedimiento conciliatorio ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico? De la siguiente forma, enumerándolas del inicio hasta su final. 1. Para que se pueda iniciar el proceso de la conciliación, es necesario que el usuario de los servicios médicos o un familiar presente su inconformidad ante la CECAMED. 2. Una vez que se presenta la queja, la CECAMED procede a radicar el expediente de queja correspondiente, asignándole un número. 3. En términos del artículo 40 de la ley CECAMED, se determina si es competente para conocer del caso. 4. Se solicitan el o los expedientes clínicos que documentan la atención del paciente, elaborándose un sumario y analizando médica y jurídicamente el caso en particular. 5. Se otorga una audiencia informativa al o los prestadores del servicio médico, con la finalidad de enterarlos del caso y de las pretensiones plasmadas por el quejoso. 6. Se efectúan las audiencias conciliatorias que las partes estimen necesarias. De la forma en que puede responder el profesional de la salud, continuamos con la responsabilidad penal. La responsabilidad penal ocurre cuando una persona, en contravención a las normas que describen las conductas delictivas, comete en forma dolosa o culposa alguno de los ilícitos previstos por dichos ordenamientos. El daño penal en este sentido es considerado como una agresión, un alto bien jurídico, objeto valor en la vida integral de la existencia humana, ya que la víctima ve limitadas sus facultades psicofísicas para someterse a la vida en sociedad. De ahí que la responsabilidad penal vaya más de una sanción pecuniaria, que se limita solo a la reparación del daño. Ahora bien, esas conductas o agresiones tipificadas como delitos pueden ser realizadas de manera dolosa o culposa. Entre los principales ordenamientos jurídicos que la regulan el derecho a la salud, su protección y las responsabilidades de los profesionales de la salud se encuentran las siguientes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley de Profesiones, Códigos Penal y Civil, normas oficiales, etc. Delitos contra la prestación adecuada de servicio profesional, encontramos los siguientes del Estado de Tabasco, que se encuentran tipificados desde el artículo 339 al artículo 344. Como número 1 tenemos el abandono de prestación de los servicios. Número 2, negación de servicios médicos. Número 3, operaciones quirúrgicas inadecuadas. Número 4, requerimiento arbitrario de la contraprestación. Número 5, retención de cadáveres. Número 6, enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o inapropiadas. Concluir esta plática con la siguiente frase. Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente.